Hola, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque el Señor es bueno. Amén. El Señor es tan bueno, es infinitamente amoroso con nosotros y damos gloria a Dios. El Señor quiere las mejores bendiciones para nosotros, quiere y ha dejado su palabra para nosotros para que sigamos obedeciendo la palabra de Dios. Y por medio de ella nos hace libres. Por eso su palabra dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que si conocemos a Cristo Jesús, Él nos hace libres. Amén. Damos gracias a Dios. Somos libres para escoger. El Señor nos ha diseñado con un libre albedrío en el cual nosotros podemos escoger qué podemos hacer. Y hace tiempo tuvimos una serie que se llamó Libres en Cristo. Pero ahora vamos a ver cómo podemos usar esa libertad para escoger. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha dado esa oportunidad de nosotros tomar esas decisiones. Recuerda, cada decisión que tú tomas, cada decisión que nosotros tomamos, va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y qué mejor que si vamos a la palabra de Dios, poder nosotros saber cómo tomar esas decisiones correctamente. Porque ahora tenemos el poder para decidir no obedecer a la carne u obedecer al Espíritu. Y damos gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú la has dejado para nosotros, para que podamos nosotros ser transformados y ser diferentes con respecto al mundo. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ser libres, porque en tu palabra encontramos lo mejor para nuestras vidas. Eres tú como un padre para nosotros que quiere lo mejor y las mejores bendiciones para nosotros. Y por eso has dejado esta palabra para que podamos nosotros usarla, apropiarnos de ella y ponerla en práctica todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra la podemos aplicar y podamos usarla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido una vez más predicar su palabra. Y nos permite ir a la palabra de Dios y poder nosotros escudriñarla. Porque Él es lo que el Señor nos ha pedido, que escudriñemos la palabra de Dios y encontremos y busquemos en ella a Cristo. Amén. Siempre cuando tú vayas a la palabra de Dios y abras esa Biblia preciosa enfrente de ti, trata de encontrar a Cristo en ella. Para que nosotros podamos ver lo que es libertad. Y sabes, la libertad, como el mundo la ha tratado de aplicar, como el mundo ha tratado de hacerla, es que es una libertad que no tiene límites, es la ausencia de límites. El mundo quiere que tú no hagas, que hagas todo sin ningún problema, inclusive puedes robar y no pasa nada. Y si tú te fijas en las leyes, hay algunas leyes que tú dices, ¿cómo puede ser posible que existan estas leyes? Puedes ir a robar a algunas tiendas y si no te pasas de cierta cantidad de dinero, puedes ser dejado libre. Te dejan en libertad. ¿Por qué? Porque no has cometido, no has sobrepasado ese límite en cuanto a la ley que el mundo puso. Pero el Señor nos dice que no robemos, que no mintamos. Nos ha dejado esta palabra de Dios para que nosotros podamos aplicarla. Pero en el reino de Dios vamos a encontrar la verdadera libertad que no consiste en hacer lo que nosotros queramos, sino podemos tener ahora la capacidad de escoger. ¿De escoger cómo? Siendo santos, siendo justos para el reino de Dios. Amén. Nosotros tenemos esa capacidad ahora que somos nacidos de nuevo, que hemos tenido esa nueva vida. Y en Cristo, ser diferentes. Cristo no solamente vino a perdonarnos del pecado, no solo vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, sino que también para librarnos del poder del pecado. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y damos gracias a Dios para que nosotros no seamos guiados por el pecado que aún está en nosotros. Pero es el Espíritu Santo en el que nos ayuda a vencer. Y tenemos ahora la capacidad de ser responsables, de tener un propósito y de ser transformados por medio de la palabra de Dios. El mundo habla mucho de libertad. Libertad de expresión, libertad de identidad, libertad en el pensamiento,
en la manera en cómo hablas, cómo piensas, en todas esas cosas. Eso es lo que el mundo está tratando de aplicar a la vida de cada uno de nosotros, pero la verdadera libertad es una libertad que transforma nuestros corazones y que nos va capacitando para vencer la naturaleza pecadora que tenemos. Eso es lo que hace la verdadera libertad. Esa es la gran diferencia que existe entre el poder del Espíritu y el poder de la carne. Y poder nosotros vencer. Esta libertad que Dios nos ha dado no se trata de hacer lo que nosotros queramos, sino para vivir de acuerdo al diseño que Dios estableció en nuestras vidas. Recuerda, todos tenemos un propósito que el Señor diseñó para nuestras vidas. Cada uno de nosotros, para poder llegar a cumplir ese propósito, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a la palabra de Dios, tener esa comunión con el Señor todos los días de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de lo que implica tener una verdadera libertad para escoger. Y ese es el título de esta enseñanza del día de hoy. Libertad para escoger. Tenemos para vivir según la carne o vivir según el Espíritu. Esa es la libertad que tenemos el día de hoy en Cristo Jesús. Mira lo que dice Corintios, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No le das gloria a Dios porque en Él hay libertad. Y si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Amén. Amén. Eres nueva criatura. Y somos libres para escoger. Somos libres para ser diferentes. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No se trata de una libertad legal o social, sino estamos hablando de una espiritual. Pasar de la muerte a la vida. Y damos gracias a Dios. 2 Corintios 3:6. Pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque Pablo está hablando y está contrastando el antiguo pacto, que es la letra, con el nuevo pacto, que es el Espíritu. Y damos gracias a Dios porque nos está diciendo que la letra nos mata, mas el Espíritu nos vivifica. Y Pablo nos está diciendo que el antiguo pacto nos revelaba nuestros pecados, pero no nos daba el poder para vencer el pecado. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, el cual nos vivifica, nos da las verdaderas herramientas y nos capacita para poder obedecer el antiguo pacto. Y damos gloria a Dios. Ahora sí tenemos la autoridad, ahora sí tenemos el poder por medio del Espíritu Santo para poder decidir. Porque antes conocíamos no robar, pero no teníamos la capacidad para poder obedecer, porque la carne era la que reinaba en nuestras vidas. Recuerda, antes hacíamos todas estas cosas. Pero el Espíritu Santo no solamente nos perdona, sino que nos está liberando, nos libera de la condenación del pecado. Y este versículo me encanta, porque mira lo que dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Damos gloria a Dios. Este es Romanos 8 del 1 al 2. Así que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no nos puede dominar. Podemos obedecerlo. ¿Por qué? Porque abrimos las puertas. Y tenemos que ser conscientes de que el pecado siempre va a estar latente, tocando constantemente a nuestras vidas. Y si andamos conforme a la carne, vamos a caer. Pero si andamos conforme al Espíritu, vamos a ser y tener esa autoridad para poder ser librados de las acechanzas del enemigo. Amén. Siempre vamos a estar luchando contra él. Si tú crees que ser hijo de Dios es echarte a la cama y descansar y reposar, créeme que no.
Ahora el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién está buscando? A los hijos de Dios para devorarlos. Y eso es lo que hace el enemigo. Siempre va a haber una lucha constante como hijos de Dios. Tenemos una libertad que nos transforma progresivamente. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y la leemos constantemente, somos transformados progresivamente. Amén. 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados conforme vamos yendo a la palabra de Dios. La libertad que el Espíritu Santo nos da no es momentánea, sino que nos va transformando. Es una transformación progresiva. Y aquí se usa la palabra metamorfo, que significa que vamos cambiando de adentro hacia afuera. Y es como dice la palabra de Dios, primero Él entra a nuestro corazón, nos transforma de ese corazón de piedra, lo hace de carne, limpia todo nuestro corazón que antes estaba podrido, lleno de gusanos, y quita todas estas cosas de nuestro corazón. Y lo hace como la blanca lana, porque eso es lo que hace la sangre del Señor. Es lo que hace la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y muchas veces usamos la libertad que el Espíritu Santo nos ha dado pasivamente. ¿Y qué te quiero decir con eso? No te quiero decir que no descanses, no te quiero decir que no te tomes unos días, pero el Señor quiere que andemos nosotros y requiere que constantemente tomemos una decisión. Como te decía anteriormente, todos los días vamos a luchar contra la carne. Todos los días, 24/7, vamos a estar luchando contra la carne. Pablo nos habla de eso en Romanos 7, que constantemente hacemos lo que no queremos. Lo que queremos hacer no lo hacemos y lo que no queríamos hacer lo terminamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos luchando constantemente y abrimos las puertas. Pero mira lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra que está usando Pablo aquí, andar o andad, es la palabra griega peripateo, que implica moverse, implica vivir en una dirección determinada. O sea que constantemente vamos a estar moviéndonos. Y eso es lo que quiere la palabra de Dios, es lo que quiere el Espíritu Santo, que nosotros estemos caminando con el Espíritu constantemente y no obedezcamos a la carne. No quiere que nos quedemos esperando como si fueras un carro ahí en neutral, que no te mueves, que estás ahí estacionado. Implica que nosotros tenemos que tener una dependencia total a Dios. Debemos depender totalmente de Dios. En Efesios, versículo 2, del 1 al 3, Pablo nos está hablando y nos dice que antes éramos esclavos del mundo, que antes éramos esclavos de la carne, que éramos esclavos del enemigo, pero ya no lo somos. Dice, éramos tiempo pasado. Ahora nosotros estamos para amar, para servir y obedecer al Señor. Siempre tenemos que estar. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos. Ahora somos libres y damos gloria a Dios. Esta pasividad de la cual te quiero hablar es para que nosotros abramos y entendamos que tenemos que vestirnos. Siempre tenemos que estar bien vestidos y no con un saco, no peinarte. Te estoy hablando de la palabra de Dios. Efesios, capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Cómo vamos a resistir cuando el enemigo venga si no estamos listos con toda la armadura de Dios? Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Si no caminamos en la verdad, el enemigo va a tomar esa ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros estamos descansando en nuestros laureles. Él va a tomar esa iniciativa y va a llegar y nos va a hacer garras.
Tenemos que nosotros estar trabajando constantemente para que podamos darle pelea al enemigo. Recuerda, resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Es la única manera. ¿Y cómo resistimos al diablo? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios, de las armas de la luz de las cuales habla Efesios. Y ese es el error que muchas veces se comete. El creyente apaga su razonamiento, o sea, deja de pensar, deja de leer la palabra de Dios, pensando en que solamente la presencia de Dios lo va a salvar. Y no sucede así. No sucede de esa manera. Nosotros tenemos que andar, caminar, recuerda, tenemos que hacer una acción juntamente con Dios. Porque muchas veces queremos dejarle que Dios haga todas las cosas. Mira lo que dice Filipenses, Pablo en Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo que el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no le das gloria a Dios. Él produce en nosotros algo, lo pone en nosotros para que nosotros queramos y después hagamos. ¿Y cómo vamos a saber qué pone en nosotros si no leemos la palabra de Dios? Tenemos que nosotros orar todos los días, tener esa comunión con el Señor, porque el Espíritu Santo te va a hablar. Créeme que te va a hablar si tú estás en comunión. Y te va a recordar la palabra de Dios para que te apropies de las promesas que Dios nos ha dado. No se trata nomás de sentarse y esperar. No se trata nada más de quedarse ahí quieto, a gusto. Sino tenemos nosotros que ocuparnos en conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros y saber que Él va a obrar a través de ello. Amén. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Y no está hablando de nuestra salvación eterna. Está hablando porque Pablo en Efesios 2, versículo 8 y 9 nos habla que nuestra salvación es por gracia. Pero está hablando que nosotros tenemos que llevar a cabo esto. Y está usando la palabra aquí para salvación es katergosomai, que significa llevar a cabo, cultivar, trabajar hasta el cumplimiento. Eso es lo que quiere la palabra de Dios. Es lo que quiere el Espíritu Santo que nosotros hagamos, que cultivemos nuestra salvación, que la vayamos trabajando. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros. Es un proceso que implica responsabilidad personal y perseverancia. Nosotros tenemos que hacer todas estas cosas. Tenemos que perseverar. La libertad espiritual nos hace capaces de colaborar con la gracia. No solamente vamos a estar ahí de espectadores viendo qué sucede, sino que vamos a ser usados. Recuerda que nosotros somos instrumento de Dios. Y esa debería ser tu oración todos los días. Que seas usado, que seas el conducto por el cual que el Señor quiere hablar a través de tu boca, que seas el conducto por el cual Él puedas imponer manos sobre los enfermos y puedan ser sanados, si esa es la voluntad de Dios. Y habla de un temor y temblor, pero no está hablando de temor esclavizante, un miedo que te llena y te hace temblar, sino que es una reverencia activa. Es un temor reverente que nosotros vivimos cuando estamos delante de Dios. Porque recuerda, Él es un Dios santo. Y nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. ¿Recuerda eso? Hebreos 12, 28. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y damos gracias a Dios. Dios produce en nosotros algo. Y Dios no solamente nos deja, sino que está produciendo. Es la palabra griega energeo, que significa operar poderosamente. Entonces, el Señor pone en nosotros el querer, como el hacer.
Entonces está operando poderosamente dentro de nosotros para que podamos nosotros hacer su voluntad. Y si estamos pasivos, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a hacer o querer hacer lo que el Señor quiere en nuestras vidas? Tenemos que recordar que tenemos que depender totalmente del Señor. Muchos confunden la libertad espiritual con no hacer nada y esperar a que Dios lo haga todo por nosotros. Yo me voy a sentar aquí y voy a orar y le voy a dejar. No, no se trata de eso. Exactamente, así se tiene que hacer al principio, pero después el Señor va a poner en nosotros el querer como el hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que el Señor nos diga. La palabra nos muestra que en Cristo tenemos una libertad activa. Y por eso nosotros tenemos que obedecer, servir y perseverar. Nuestra libertad es activa, no pasiva. ¿Ok? El Señor nos ha dado una libertad para escoger y también para responder. Y damos gracias a Dios. La libertad que Dios nos ha dado, estamos hablando de pasivo y ahora me voy a ir al otro extremo, que es un activo pero religioso. Y todos yo creo que conocemos esta historia en donde el Señor Jesús está dando una plática a sus discípulos y vemos a Marta por ahí corriendo y sirviendo y llevando todas estas cosas. Y esta historia la vas a encontrar ahí en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y el Señor Jesús le habla a Marta y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta representa a muchos de los creyentes que estamos ocupados y que andamos para arriba y para abajo sirviendo y que necesitamos aquí, levantas la mano, y levantas la mano y en todos lados quieres estar. Y es bueno, pero hay un límite. ¿Por qué? Porque eso nos desconecta del Señor. Llega un punto, tienes que entender y saber en qué momento tú decir, es que este tiempo yo ya lo tenía dedicado para el Señor y me va a quitar ese tiempo en el cual yo le dedicaba a Él por estas actividades. No es malo lo que ella estaba haciendo, no es malo lo que hacemos muchas de las veces nosotros. Ella estaba sirviéndole al Señor. Y de la misma manera puedes estar sirviéndole al Señor en mil y un cosas. Pero eso hace que nuestro corazón esté distraído, esté estresado, esté turbado. María, vemos en el otro lado, prefirió tener esa comunión sirviéndole al Señor, porque ella le seguía sirviendo, ella estaba escuchando de la palabra de Dios y tenía esa intimidad con Él. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que tengamos primeramente esa intimidad. Y después Él nos va a empezar a enviar a donde queramos servir, porque recuerda, Él produce en nosotros el querer como el hacer, ¿ok? Y Jesús no reprende a Marta, no la regaña, sino la exalta por lo que está haciendo, pero había otra cosa muchísimo más importante, estar sentada a los pies de Cristo. Cuando tú estás sentado a los pies de Cristo, todo pensamiento que viene malo, que te quiere atacar, dice la palabra de Dios que lo entregues a los pies de Cristo y Él te va a quitar esos malos pensamientos. Entonces lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que si nosotros estamos cerca del Señor, esos pensamientos muchas de las veces ni siquiera van a llegar. ¿Por qué? Porque están llenos de la palabra de Dios. Tu mente está constantemente recibiendo la palabra de Dios que se guarda en tu corazón. Y damos gloria a Dios. Estar ocupados reemplaza completamente estar conectados de Dios. Y tenemos que ver eso, que la libertad espiritual no solamente nos permite detenernos y poder decir, oh, todo esto que estoy haciendo me está quitando ese tiempo de calidad con mi familia, de calidad con mi esposa, con tu esposo, con mis hijos, con Dios, obviamente. Y tenemos que entender eso, que es esencial que nosotros podamos decir, y esa es la libertad que Dios nos da. Estar ocupado con mil y un cosas es la trampa que el enemigo ha puesto. Y si no me crees,
Apocalipsis 2, versículos 2 y 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia estaba firme, estaba activa, se la pasaba dándole a los pobres, se la pasaba evangelizando, se la pasaba haciendo mil y un cosas. Constantemente estaba trabajando, pero todo eso quitó la vista puesta en el Señor. Y el Señor viene y les llama la atención de lo que están haciendo. Y les dice, han quitado su vista de mí. Buscan más las obras, buscan más hacer todas estas cosas que buscarme a mí. Dejaron de buscar el amor por Cristo. ¿Por qué? Porque el centro de sus vidas se perdió. Cristo dejó ser su fundamento. Y eso aplica hoy en día a nuestras vidas. Es una advertencia que el Señor dejó para nosotros, porque nosotros podemos desplazar el amor de Cristo por otras actividades en nuestra vida. El enemigo muchas veces nos va a mandar inclusive obras que tengamos que hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, podemos predicar, podemos servir, discipular, administrar, aconsejar, estar haciendo mil y un cosas. Y aún así, estar separados de Jesús. Y tenemos que tener cuidado. El Espíritu Santo nos ha librado de esa trampa del activismo en el cual podemos tener mil y una ocupaciones. Nuestra actividad se vuelve religiosa y no espiritual si estamos en esa condición. Isaías 30, versículo 15. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Entonces, para llevarte al contexto de lo que está hablando aquí Isaías, la tribu de Judá estaba en guerra. Y la historia nos dice que ellos preferían ir a Egipto a buscar ayuda de Egipto que reposar en el Señor y buscar la ayuda del Señor. Y a través del profeta Isaías, Dios está reprendiendo a Judá porque ellos decidieron hacer esto. Confiaban más en los caballos veloces, confiaban más en otras personas que en descansar en la fidelidad de Dios. Y hoy sucede lo mismo. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las tribulaciones, buscamos ayuda inmediatamente en otras personas. En lugar de sentarnos, decir, Señor, todo esto está en tus manos. Yo sé que tú me vas a librar de todas estas cosas. Dime qué tengo que hacer. Yo sé que tú vas a mandar a las personas correctas. Dame ese discernimiento para saber y poder hablar de la manera correcta para poder yo llegar a esas personas. Los problemas siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo los va a mandar. Y muchas veces Dios también te va a mandar esas cosas para que tú reacciones y entiendas que tienes que poner toda tu confianza en Dios. Por eso Él nos da esa libertad para reposar en Él. La verdadera libertad no te impulsa a correr como loco, como gallina sin cabeza, como dirían algunos, sino a vivir confiadamente, estar tranquilo, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y permitir que Dios obre en nuestras vidas, porque Él premia. Él nos va a premiar cuando nosotros tenemos fe. Recuerda, la fe produce paciencia en nuestras vidas y mientras estás en tribulación, Él nos va a dar la salida. Y damos gloria a Dios cuando nosotros obedecemos a su palabra. Somos libres para escoger y caminar según el Espíritu. Habíamos visto el versículo de Romanos 8, versículo 1. Y voy a partir después del 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a las cosas, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No le das gloria a Dios. Hemos muerto. Hemos muerto. Y hemos resucitado. No resucitado, hemos nacido de nuevo gracias a Cristo. Y ahora tenemos el poder, porque tenemos un poder que mora en nosotros. Y si hacemos las cosas de la carne, viene la duda o el cuestionamiento. ¿En realidad mora Cristo en ti? Porque tenemos que hacer las obras del Espíritu. Constantemente tenemos que estar luchando. Cuando tú te das cuenta que luchas contra algo, es que el Espíritu de Cristo está en ti. Porque eso es normal, luchar contra las cosas que antes hacías. Tenemos una nueva naturaleza con una capacidad de decisión por medio del Espíritu Santo. Y damos gloria a Dios. Antes de Cristo no teníamos opción. No teníamos, hacíamos las cosas a ciegas porque dice la palabra de Dios que Él ha quitado el velo de nuestros ojos por medio de Él. Romanos 6:20. Cuando erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado. Erais libres acerca de la justicia. Pero ahora somos capaces de escoger y vivir una vida en santidad constantemente. Y damos gloria a Dios. Ahora luchamos y tenemos una victoria segura. Está asegurada nuestra victoria en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay condenación. Damos gloria a Dios. Los deseos de la carne los hemos visto en Gálatas en 5:17. Y damos gloria a Dios porque mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y están constantemente luchando. Constantemente. Tu cuerpo está constantemente luchando contra el Espíritu. Para que no hagamos lo que queremos. ¿Te das cuenta? El Espíritu nos está peleando y si el Espíritu está débil, lo tienes así triste porque has hecho cosas que no van de acuerdo a lo que Dios ha establecido. El Espíritu se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Nunca te va a dejar, pero lo vas apagando, lo vas apagando, lo vas apagando, lo vas apagando hasta que está pequeñísimo. Pero aún así tiene el poder para decirte, seguirte diciendo, eso no está bien, no lo tomes. Eso que vas a decir, no lo digas. Amén. Esos pensamientos que vienen a tu mente no son buenos. Eso que estás viendo en la televisión, no lo veas. Y aún así sigue teniendo el poder. Y la evidencia que nosotros tenemos de que el Espíritu Santo mora en nosotros es un fruto que producimos.
Lo encuentras en Gálatas 5, 22 al 23. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Tenemos esa fe que está ahí dentro también. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, para que podamos nosotros reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nuestras vidas todos los días. Somos libres para escoger. Todos los días de nuestra vida. Caminar constantemente buscando y nuestra mira puesta en Jesús. Él debe ser el blanco de perfección que nosotros debemos tener todos los días de nuestra vida. La verdadera libertad en Cristo no es pasividad espiritual, no es activismo religioso, sino que somos guiados por medio de Él. Somos sustentados por medio de la transformación que sucede en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Te has quedado pasivo esperando a que Dios haga todo por ti? ¿Te has quedado envuelto en tantas actividades de tu vida que te has perdido de la intimidad con Dios? Esa intimidad que el Señor quiere que tengas todos los días, esa devoción que el Señor busca de ti todos los días. ¿Has hecho eso alguna vez? ¿De qué manera has usado tu libertad? Recuerda, el Señor nos ha dado esa libertad. ¿La has usado para la carne o la has usado para glorificar el nombre de Dios todos los días de tu vida? Hoy tienes que tomar esa decisión. Tomar esa decisión de cambiar, seguir igual, ser diferente. Tomar esa decisión de que vas a caminar conforme al Espíritu, que cada paso que vayas dando, cada esfuerzo que tú des, sea para gloria de Dios. Es importante que tomes una decisión y damos gracias a Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña todas estas cosas. Somos diferentes, apartados. Damos gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho libres. Porque tenemos ese privilegio y esa responsabilidad, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no caer en la pasividad que enfría la fe. Porque eso es lo que hace la pasividad. Va decayendo nuestra fe, dejamos de creer más en ti, Señor. No llenarnos de actividades que son rutinarias y que nos desconectan completamente de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir. Ayúdanos a confiar aún más en ti. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder caminar contigo y tener ese poder, seguir con el gozo y con el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.